Sí, perfectamente. Buenas noches, bienvenidos a este acto de lectura en voz alta. Quisiera, antes de comenzar este acto de lectura en voz alta, hacer con ustedes una breve reflexión sobre esta práctica de leer en voz alta. Decía el académico y dramaturgo José Luis Gómez, en unas declaraciones a la prensa que hizo con motivo del estreno de su Celestina, la versión que él hizo de Celestina, decía él: la palabra escrita es inerte, la palabra hablada es emotiva, porque tiene soplo, y el soplo es neuma, es decir, espíritu. Algunos filólogos latinos mantienen actualmente que esa conocida y clásica frase scripta manent verba volant, que lo traducimos normalmente como diciendo lo escrito es lo que permanece, las palabras se las lleva el viento. Pues estos filólogos están diciendo que expresa precisamente lo contrario, que la frase es una alabanza a la palabra dicha en voz alta, palabra que tiene alas y que puede volar, en comparación con la silenciosa palabra sobre la página que está inmóvil, está muerta. Recuerden, las lenguas que ya no se habla, por ejemplo el latín, y de lo que sí hay documentos escritos, pero sin embargo decimos que son lenguas muertas. Quiero traer aquí el grito de Agustín Millán Salo, fue premio Canaria de las Letras en 1985, hermano de José María Millares, de Carlos Millares, homenajeado en el Día de las Letras Canarias del 2014, que pedía voz para la poesía en un poema muy bonito que se titula Cántame. Y decía Agustín Millares: cántame, no me lo digas, lo sé de toda la vida, la poesía solo tiene una salida, el aire que le dio el ser. Arráncala pues del papel, ponle a mi palabra escrita música para que viva. Es uno de los poemas más bonitos, como de exaltación a la palabra hablada. El lector, al leer el texto, hace aportaciones que adquieren una importancia fundamental y que influirán de forma decisiva en su comprensión por el escuchante. La entonación, el énfasis, la simulación vocal, el ritmo fonético, etc. El catedrático Román Güero decía: todos estos sistemas añadidos al texto por el lector sirven para investirlo de unas connotaciones que lo convierten en más eficaz para los oyentes. Nos permiten rescatar la musicalidad de la palabra. Aunque hoy nos parezca lo más normal la práctica de la lectura individual y silente, sin embargo, esto no se generaliza en Europa hasta bien avanzada la Edad Media. Hay multitud de testimonios, por ejemplo, el Plinio el Joven, que fue gobernador de Judea unos años después de Cristo, se conservan las cartas de Plinio al emperador, donde le habla, que es un documento que prueba la existencia de un tal Jesús de Nazaret. Pues bien, Plinio era muy aficionado a escribir y a leer, pero como tenía muy mala voz, Plinio lo que hacía era que tenía un esclavo que hablaba muy bien, que leía muy bien, entonces él se ponía, gesticulaba, movía los labios, pero lo que leía era el esclavo. O sea, Plinio el Joven inventa el playback hace muchísimos años. San Agustín cuenta en sus confesiones cuando va a Milán y se entrevista con San Ambrosio,
se encuentra a San Ambrosio en la biblioteca leyendo un libro, y dice San Agustín, y lo estaba mirando y no movía los labios. O sea, para él aquello era un descubrimiento. San Ambrosio estaba simplemente leyendo. San Benito, en las reglas que escribe para los monasterios, impone la regla, que después copian las demás órdenes religiosas, que se lea en público, que haya un lector, sobre todo mientras los monjes están haciendo otro tipo de tarea. Santa Teresa, igual. En el libro de su vida cuenta cómo su madre les leía a su hermano y a ella libros de caballería. Dice ella en una nota, dice, a escondida de mi padre, que no le gustaba que leyéramos esos libros. El Quijote, cuando Don Quijote llega a la venta. Y el entero cuenta allí cómo se reunían al atardecer los campesinos, y uno de los que sabía leer cogía uno de los libros de caballería que había por allí y les leía a los demás los libros de caballería. Más tardíamente, Charles Dickens, por ejemplo, pues él era un gran lector. Él hacía gira leyendo sus obras, y se conservan cartas a su mujer diciéndole, mira, hoy estuve leyendo esta obra, sobre todo su cuento de Navidad, lo estuve leyendo y la gente lloraba. O sea, era capaz de emocionar. Cuba, todos conocéis los famosos habanos Montecristo. Pues bien, los Montecristo, esos habanos, que son muy caros, son muy buenos los entendidos de estas cosas, llevan ese nombre porque en la fábrica donde se hacía, mientras los obreros estaban trabajando, fue una idea de los sindicatos. Primero se leían los acuerdos sindicales y todo para todos los obreros estaban allí trabajando y callados y escuchando, pero eso no, los sindicatos no siempre tenían cosas para leer, entonces se leían novelas. Y una novela que tenía mucha aceptación entre los obreros era precisamente El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, y le pidieron permiso a Alejandro Dumas para bautizar con ese nombre a uno de los cigarros que ellos confeccionaban. De ahí el nombre de El Montecristo, viene de ahí, de la afición que había a la lectura en voz alta, a escuchar. Hoy día las nuevas tecnologías pues están propiciando de nuevo estos formatos de escucha de libros. Tenemos los audiolibros o los podcasts que tan de moda están. Es decir, nosotros que somos un simple aficionados a leer en voz alta y que intentamos siempre que podemos fomentar y difundir esta práctica de la lectura, pues nos gustaría un poco también que los responsables de la cultura, no solo de los ayuntamientos, de los centros oficiales, sino incluso de las asociaciones culturales, me refiero a la Democracia, también al otro que está ahí en la calle Triana, no me acuerdo ahora su nombre, pues que fomenten también, que se creen grupos de lectura en voz alta. Bueno, yo quería hacer este elogio de la lectura en voz alta, pero aquí hemos venido a leer en voz alta. El próximo 21 de febrero es el Día de las Letras Canarias, que este año pasará completamente, bueno, pasa todos los años, pero este año muy especialmente, el 21 de febrero es el martes de Carnaval, con lo cual nadie se va a acordar del Día de las Letras Canarias. Hará un acto en Tenerife, otro en Las Palmas y adiós muy buena. Pues cada año el Gobierno de Canarias dedica el Día de las Letras Canarias a un determinado autor. Este año ha sido elegido Félix Francisco Casanova, un chico que nos dejó una impresionante obra poética y murió cuando tenía 19 años. Había nacido en La Palma en 1956, era hijo de un dentista, poeta también, su padre, que es Félix Casanova de Ayala, un poeta seguía el ritmo de esa corriente, los llamados postistas. Pues él era hijo de él,
y cuando tenía 4 años, y en los años 60, principios de los 60, se trasladan de La Palma a Tenerife, allí se establece, y allí él empieza a tomar contacto. Era un amante de la música, tenía un grupo de rock. De hecho, los primeros poemas que compone Félix Francisco son en inglés, como letra para su grupo de rock. Crea una especie de grupo allí en Tenerife que se llama Ovno, que en checo significa mierda, que con unos temas bastante adelantados al contexto que se estaba vistiendo. Él estudiaba filología hispánica a la Universidad de La Laguna. En el año 1975 gana el premio Benito Pérez Armas de novela con una novela que rompe un poco las normas, que se llama El don de Vorace, y empieza a escribir poemas, empieza a relacionarse con los poetas allí en Tenerife, como Agustín Díaz Pacheco, como Luis Alemany, Carlos Pinto Grote, Arturo Macanti, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente la versión oficial dice que murió en la ducha por un escape de gas. Esa es la versión que se sabe. El caso no había cumplido aún los 20 años. Nació en septiembre y él muere el 14 de enero, tal día como mañana, de 1976. Pero nos deja una impresionante obra poética. Así que me ha parecido importante, ya que el Día de las Letras Canarias no se va a poder leer, pues en mi lectura de hoy, leeros un poema de Félix Francisco Casanova de Ayala. Su padre, muerto ya el hijo, recopiló toda su poesía y la ha ido recopilando, y ahora está a punto de salir, o ha salido ya, en esta misma editorial de Mi Page, las obras completas, por hecho un trabajo recopilatorio de un poeta navarro que se llama Francisco Javier Irazoqui, que vive en París, un hombre que tiene 60 o 70 años y tiene nacionalidad francesa también, y leyó un día y se ha encantado con él, y ha hecho la publicación de las obras completas. No sé si ha salido o van a salir. De todas formas, aquí en Canarias yo me imagino que ahora, con motivo de esto, el Gobierno de Canarias alguna edición. Los comentarios que la crítica publicó en su día, cuando aparecieron los primeros poemas de él, son todos de Juan Cruz en El País, cuando dice una promesa, mucho más que eso, ¿no? Otro habla de desbordante de invención. Hay que inclinarse ante el talento de él. La recuperación de este autor desaparecido enfrenta al lector con la genialidad adolescente, etcétera, etcétera. Bueno, yo paso a leer un poema y después nos completará un poquito más de este poeta Paulette, que será la última lectora, que nos hablará también desde la perspectiva, comparándolo con otro joven, otro niño poeta francés. Los poemas no tienen título, él simplemente le pone fecha. Esta noche deseo ser absolutamente sensible, abandonarme en la estela de huellas que bajan al mar y formar orilla. Temblando, dibujo mi alma de vaho en el cristal y ella misma se borra cuando escampa. Esa lejana luz que ahogo con un solo dedo es toda mi potencia ajena a mí. Cansado corazón de péndulo al pie de la escalera. Quiero ser sauce bajo lo poderosamente negro o final de río para seguir siendo agua. Palpitación inextinguible. La fiebre me hace brillar como vírgula encendida. Todas mis venas conducen al bosque, al inmenso placer de ser lluvia.
Cada noche que pasa, sé menos. Cada noche que doblo por sus 4 puntas, espero que acaben todas para saber nada y empezar a llenarme. Este poema lo escribió en mayo de 1974. Buenas noches, yo soy Dolly y voy a hablarles sobre Mercedes Pinto. Nació en La Laguna en 1883 en el seno de una familia culta y acomodada. Desde muy joven fue conocida en el ambiente literario de la isla por sus dotes creativas y la temprana publicación de sus poemas en la prensa insular. En los años 20 se traslada a Madrid y allí traba amistad con personalidades como Ortega y Gasset, Unamuno o Carmen de Burgos. Colabora en prestigiosos diarios y revistas y publica su primer libro de poesía, Brisas del Teide. También allí es donde dicta su polémica conferencia El divorcio como medida higiénica, motivo directo de su exilio bajo la dictadura de Primo de Rivera. En 1924 se marcha a Uruguay, donde alcanzará el éxito y donde inicia una brillante y diversificada carrera. A partir de entonces, el resto de su obra literaria, así como su intensa labor de divulgación cultural, por ejemplo, en Montevideo fundó la Casa del Estudiante, la Asociación de Escritores Teatrales y también su propia compañía de arte moderno, y además su trabajo en pro de la educación, las libertades y los derechos. Fue una reconocida líder feminista, participó en el diseño de modernos planes de estudios y defendió los derechos de las mujeres, los obreros y los niños. Pues toda esta actividad se va a ir desarrollando en los distintos países latinoamericanos donde vivió. Uruguay, como ya hemos dicho, Chile, Cuba y México, donde residió hasta su muerte en 1976. Publicó poemarios como Brisas del Teide o Cantos de muchos puertos, novelas, una titulada Él, de la cual Buñuel realizó una adaptación para el cine en 1952, y Ella, en Santiago de Chile, la publicó en 1934, así como conferencias y muchas obras de teatro, ya que sus hijos se dedicaron al arte dramático. De su libro Brisas del Teide voy a leer el poema que se titula Más alto que el águila. Grilletes en los pies, venda en los ojos, prohibida la acción y la palabra. En las puertas, fortísimos cerrojos y castigo ejemplar al que las abra. No poder expresar con el acento lo inmenso de un amor avasallante. Envejecer el cuerpo macilento sin realizar tu anhelo un solo instante. Todo eso puede, y mucho más, hacerte el que sobre tu ser manda e impera. Siempre sobre la mano, por más fuerte, ha de poder la garra de la fiera. Porque el cuerpo es esclavo, la materia dócil se dobla al brazo del tirano. Por eso, podredumbre y lacería hacen su nido sobre el cuerpo humano. Mas en esa materia hay un sagrario, foco de luz espléndido y divino, rayo de sol que cruza temerario, rasgando las tinieblas del camino. Se llama ese sagrario pensamiento, que quiere y que aborrece, el alma en suma, libre como los pájaros y el viento,
cual se remonta el sol sobre la bruma. Podrán tu cuerpo aprisionar feroces, tu boca amordazar como a las fieras, pero no te podrán quitar los goces de pensar y adorar lo que tú quieras. Bendito sea el pensamiento humano, por los siglos sin fin bendito sea, que por cima de déspota inhumano el espíritu libre vuela y crea. Y venciendo crueles opresores, inmaculado siempre y siempre fuerte, porque le dan más savia los dolores y triunfa del martillo y de la muerte, mientras la garra la materia oprime y el cerebro con rabia pulveriza para matar la idea que redime. Vencida la materia de esta lisa, el pensamiento escapa victorioso y de espacios más grandes vuela en pos, en un valiente impulso luminoso. Va más alto que el águila, hasta Dios. Muchas gracias. Buenas noches, soy Marcial. Manuel González Barrera nació en Arucas, Gran Canaria, en 1936 y murió aquí en Arrecife el 17 de agosto de 2012. Formó parte del grupo de poetas canarios más destacados de la época. Ha publicado varios libros de poesía, entre los que señalamos Mar Humano, primer poemario o premio de poesía Alonso Quesada, La Laguna, 1964, Afirmación y acercamiento a mi isla, Las Palmas, 1996, entre otros muchos. Su obra poética ha sido publicada en diversas colecciones y antologías, entre las que destacan 96 poetas de las islas de J. Quintana, 1970, Poesía Canaria, 1940-1984, y un largo listado en el que también publica poesía en revistas especializadas e incluso en la prensa escrita canaria. Manolo llegó a Lanzarote con su esposa Carmen, magnífica maestra de escuela, allá por los años 70, quizás 80. Vino como delegado insular de una empresa de carbónicas, concretamente la Pexicola. Por eso también en Lanzarote le llamamos Manolo Pexicola. Le llamábamos. Tuve la fortuna de conocerlo e incluso en una época tomábamos café casi a diario. Le gustaba hablar junto a un café, un oyente y un cigarrillo negro, fuerte, Kruger, que nunca se acababa. Era feliz con la palabra. Le encantaba el discurso público con una línea argumental concreta, definida y cultivada en torno al abrazo firme y férreo a la igualdad, la fraternidad y la libertad. También hablaba mucho, se dedicaba mucho a lo que son los valores y los derechos humanos. Manolo era capaz de crear un mundo con la palabra, subordinando su pensamiento al arte y a la poesía. Manuel González Barrera vivió 76 años. En mi humilde opinión, fue un gran poeta, pero debió dejar una creación artística y poética mucho más extensa. Pero los momentos de inspiración que encontraba, y eran muchos, los distraía con su amor a la palabra. Palabra que sigue con nosotros, pero que es imposible leerla.
De su libro Otra vez el mar, leeré el poema Se nos acaba de morir un hombre. Y dice así: se nos acaba de morir un hombre, es necesario recordar su infancia, volver a los umbrales de la risa, donde nos es la muerte tan lejana. Su vida fue sencilla, como el brotar del trigo en la mañana. La tristeza afloraba entre sus ojos, presagiando el final en la mirada. Pensaba que era cierto. Él vio la muerte en una madrugada, pero con la alegría de la vida, cuando es secreto nido entre las ramas, luminosa mañana y correrías, sorpresa de la hierba masticada. Era la vida tierna como un junco, por eso la trataba con cuidado, procurando decir a cada instante: la muerte es un misterio muy lejano. Cuando el llanto brotó por primera vez, comprendió tristemente que era el paso hacia una orilla de lejana playa. Comprendió que el llanto y que la risa era la misma agua que de una fuente mana. Esta es su historia a grandes rasgos, luminosa y sencilla como el brotar del trigo en la mañana. La realidad está cuerpo presente y es necesario recordar su infancia, negándole evidencias a aquella muerte que estaba presagiando en la mirada. Muchas gracias. Yo voy a hablaros, soy Luisa, vengo de Teguise y os doy las gracias por venir. Voy a hablaros de Pino Ojeda, mi querida Pino Ojeda, me gusta mucho. Antes voy a recitar uno de sus poemas. Después os explico algo sobre su vida. Cantaba el mar de melancolía lleno su absorta y larga sinfonía, y tras los montes lejanos se sumía la luz caída en vesperal ensueño. En su sombra solitaria se encendía, redonda y blanca, la blanca luna llena. Silencio intenso las horas eran, sobre el monte y el mar del muerto día. En la iglesia aldeana, hecha de bronce en vuelos, el ángelus vibraba, y en nosotros, muy hondos, algo que no lloraba, buscaba un cielo. Quisimos sonreír, pero fue en vano. En nosotros era todo ya lejano, y el crepúsculo, quietud, vacío en nuestras manos. Moría el sol de los pasados sueños, y siempre es triste ver morir lo que más hondamente amamos. Ella es Pino Ojeda. Comienza a escribir poesía a partir de la trágica muerte de su marido en el frente de batalla de Extremadura durante la Guerra Civil Española. Este hecho vital origina una literatura intimista que transita los temas de la soledad, el desamor, el paso del tiempo, la muerte y la esperanza. La trayectoria poética de la escritora gran canaria se inicia en 1940 en la revista tinerfeña Mensaje,
dirigida por Pedro Pinto de la Rosa, donde da a conocer alguno de sus poemas. Además, esta revista publica su primer libro, Niebla de sueño, en el 47. Sin embargo, es en 1953 cuando logra el primer accésit en el Premio Adonais con su poemario Como fruto en el árbol. Y cuando empieza a ser reconocida a nivel nacional, realizando lecturas y recitales en ciudades como Madrid, Barcelona, donde establece lazos de amistad con la pléyade de escritores españoles de posguerra. En 1952, Pino Ojeda funda desde Gran Canaria la revista Alisio, Hojas de Poesía, que ve la luz hasta 1955 y en la que se publican autores destacadísimos de la época como Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexandre, Carmen Conde, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Gabriel Celaya o el pintor e ilustrador Juan Ismael. Todos ellos amigos de la autora con los que mantiene correspondencia epistolar y colabora en lecturas y recitales en diferentes ciudades del territorio nacional. En el 56, Pino recibe el premio Tomás Morales con la publicación de La piedra sobre la colina, un poema dividido en 12 estancias y publicado en el 64. Aparece en 1987 El alba en la espalda y en el 93 El Salmo del Rocío, libro de poemas que obtuvo el primer premio mundial de poesía mística, convocado por la Fundación Fernando Rielo en 1991. Póstumamente se publica Árbol del Espacio. Además, y esta faceta es la que más me gusta de Pino, también, no solo por escritora de poesía, además Pino Ojeda combinó su faceta literaria con la plástica. En el ámbito pictórico, la autora logró exponer su obra en países como Estados Unidos, Suecia, Alemania, Francia e Italia, realizando exposiciones individuales y colectivas, itinerantes y permanentes en museos y galerías, además de ser alabada por renombrados críticos de arte que la consideran una de las precursoras del arte abstracto en Canarias. En el 55, su primera exposición pictórica, a la que siguieron múltiples variadas y además de distinta ubicación en lugares diferentes del todo el archipiélago y de Europa. Para terminar, os leo un poema llamado El tiempo. Tiempo, ¿quién me dijo que existes? Tu rostro desconocido, oscuridad que no aclara ninguna luz, pensamiento o palabra, ¿de dónde surges? La armonía del universo existe antes que tú y todo es por ti reducido a unidad desapacible de vida. Tú nos marcas, señalas caminos rectos, torcidos senderos que nos conducen, autómatas, inermes y despoblados de amor y dulzura. Por ti pasamos vagabundos, seres indefensos, mitad ya de nosotros mismos, sombras desconocidas hacia la muerte. Gracias.
Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel y he elegido a Pedro García Cabrera, posiblemente uno de los mayores y más conocidos poetas canarios. Fue poeta, periodista español perteneciente a la generación del 27. El 22 de febrero del 2012, el Gobierno de Canarias le dedicó el Día de las Letras Canarias a este autor. Nació el 19 de agosto de 1905 en Vallehermoso, en la preciosa isla de La Gomera, y su fallecimiento tuvo lugar el 20 de marzo de 1981 en Santa Cruz de Tenerife. Es uno de los poetas hispánicos más relevantes del siglo XX. Escribe al amor, la amistad, la solidaridad, la libertad y la universalidad. Pedro García Cabrera es el poeta de más larga trayectoria en su generación. Su obra es amplia y diversa y es uno de los grandes representantes de la lírica de la Guerra Civil Española. Es un hombre comprometido con sus ideas políticas, socialistas, y por ello es encarcelado en varias ocasiones. Poeta de la naturaleza, el mar, el amor como fuerza primordial y el compromiso social. Como decía, nació en Vallehermoso, de padre maestro, vivió de niño 2 años en Sevilla, pues a este lo trasladaron a dar clases a la ciudad andaluza. Estudia bachillerato en el Instituto General y Técnico de La Laguna y más tarde magisterio en la misma ciudad universitaria. Inicia su actividad literaria en 1922. Publica sus primeros poemas en la Gaceta de Tenerife en 1925 y es a partir de entonces que sus escritos son más frecuentes en diarios y revistas. Es miembro del Partido Socialista Obrero Español desde 1931 y participó en las elecciones municipales de este año con la conjunción republicano-socialista. Entra en las instituciones y como concejal reivindica políticas sociales como la construcción de casas baratas para los obreros y mejoras educativas. En 1936 se produce el levantamiento militar contra la democracia y Pedro García Cabrera es detenido y deportado a Villa Cisneros, un campo de concentración del Sáhara, y al año logra fugarse junto con más compañeros y viaja a Dakar, Senegal, por aquel entonces colonia francesa, y luego a España, donde participa activamente en el Frente Republicano. En 1939, poco antes de acabar la Guerra Civil, es detenido de nuevo en Granada y permanece 7 años en la cárcel. Durante los años en prisión no cesa de escribir. En 1948, a los 43 años de edad, contrae matrimonio con Matilde Torres Marichal, la enfermera que la atendió en el hospital durante la guerra. De regreso a Tenerife, consigue trabajo como jefe de contabilidad en CEPSA. Se instala en Tacoronte y luego en Santa Cruz de Tenerife, donde falleció en 1981. En 1926 se funda la revista Hespérides, que reúne a un grupo de jóvenes escritores aún bajo la influencia del modernismo. Ya en 1927 se encuentra con la vanguardia y escritores aún bajo la influencia del modernismo. Al igual que muchos de su generación, se abrazan a este estilo literario. En 1928 publica su primer libro, Líquenes, un extenso poemario. En 1932 cofunda la Gaceta del Arte, que durante sus 4 años de vida representó un símbolo central en el movimiento cultural de las islas. No voy a entrar
a desglosar su obra, que es enorme, y no daríamos acabado hoy por cuestiones de tiempo aquí. Os aconsejo que entréis en Wikipedia, y podréis ver toda la obra extensa que tiene ahí. Voy a leer un texto de él, triste, lamentablemente, que se llama Pesadilla. En esta casa la habían construido poco a poco mis padres, casi engendrada como un hijo. Más que de cal, de piedra y de madera, era de carne y hueso, igual que los hermanos. Nosotros no teníamos más que el día y la noche, pero era noche y día químicamente puros, hechos para el estudio y la ternura. Algunas tardes íbamos a mirarla crecer. Mi padre era maestro y le estaba enseñando a leer en voz alta. Aires de libertad, como a nosotros. La escalera tenía la viveza de una vena en el cuello de un caballo, blancura de conciencia las paredes, rectitud de conducta los cimientos. Y un día quedó lista. Le pusieron un número y ya el cartero pudo traer a nuestras manos todas las amistades de la sangre y los sueños, poniéndonos el mundo a nuestro alcance. Desde el zaguán nos protegía, hiciera lluvia, frío, miedo, calor o estrellas, y la noria de los peldaños nos subía a los albergues de los cuartos. Tibios como el silencio del vientre de una madre, era nuestra y bien nuestra. No por estar sentada en un registro, sino porque todos habíamos ayudado a levantarla, quitándonos el pan de nuestra boca. En las cuatro paredes aprendí de esta casa a viajar sin fronteras por el mar de los hombres, a respetar los hombros de la noche estrellada y a no volver la espalda a las tormentas. Muchas epifanías amanecieron los reyes sus balcones. En los trances difíciles, la amargura calzó nuestros zapatos. Alguna que otra vez nos pusimos enfermos. En ella no teníamos a nada. Mi madre nos miraba desde el fondo del alma y su sonrisa al vernos tenía justamente el tamaño de un hijo. Una noche, la puerta fue golpeada. Pasos distintos a los nuestros atropellaron su descanso y rostros armados de centellas violaron el pudor de sus entrañas. No quedó libro sin abrir, objeto por registrar, ni papel en su sitio. Todo patas arriba, blancas de miedo las paredes, horrorizado el silencio en los espejos. Esa noche la casa se quedó a la intemperie, como si un vendaval hubiera roto las ventanas y levantado el techo. Tanto perdió de intimidad y refugio que desde aquel instante los manteles, en lugar de la mesa, era como si se tendiesen en la acera. Y nunca más su corazón de fruta volvió a ser el de antes. Se había profanado su soledad nativa, su interior apacible, los anillos paternos que nos justificaban, el arca de la alianza del hogar. Cuando al día siguiente mi madre hizo la casa, sus brazos no podían barrer tanta tristeza. Hola, buenas noches. Mi nombre es Tili y para esta ocasión he elegido un poema de Pino Betancor.
Aunque nació en Sevilla, su padre canario, y fue registrada en Madrid, pasó la mayor parte de su vida en Las Palmas y murió a los 75 años de edad. Desde muy joven demostró sus cualidades artísticas para la escritura, la danza, el canto, la representación teatral, etc. Tiene una extensa obra publicada en la que refleja su amor por la vida, la poesía sencilla, cercana, romántica, emotiva. Fue una mujer casi olvidada, oscurecida por la poesía de su marido, José María Millares. Voy a leerles el poema titulado Terciopelo y seda, donde pone de manifiesto la situación real de muchas mujeres, sobre todo de generaciones anteriores. Historia triste, pero bastante habitual. Y dice así: de terciopelo y seda era su cuerpo, pero no lo vio nadie. La enseñaron ya desde muy pequeña a trabajar muy duro y no quejarse, a levantarse al alba, blanca y fría, a ser ave sin vuelo, flor sin aire. Un día marcha a la ciudad inmensa. Allí conoce a un hombre, uno de tantos, pequeño y arrogante. Y seguirá cosiendo y cocinando. Es su deber, no lo discute nadie. La vida va pasando lentamente detrás de los cristales. La enseñaron a hacer el pan que se cocina, la mesa que se pone, la ceniza que arde, y así vivió su triste y corta vida, ignorada e ignorante de todas las bellezas de la tierra. Nunca de la pasión de los sentidos le hablaron, de cómo un beso puede encender el aire y una sencilla y dulce melodía hasta el cielo elevarle. Un día se durmió en la vieja mecedora para siempre, sin haber florecido, marchita ya la tez, marchita el alma, como tantas mujeres innombrables. De terciopelo y seda fue su cuerpo y no lo supo nadie. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes Minguela, y yo he elegido para este recital a una conocida y reconocida poeta canaria contemporánea. Su nombre es Berbel, el nombre completo es María del Pino Marrero Berbel. Nace en 1950 en Cartagena, casualmente, porque su padre es militar, y regresa con 8 años con la familia a Gran Canaria. Su padre es natural de Firgas. Es filóloga, pintora, ceramista, directora y guionista de cine, ilustradora, fotógrafa. Es una eterna alumna de la Escuela Luján Pérez. Fue miembro de la revista La Prazuela de las Letras. Perteneció a la Asociación Canaria Escritores Canarios Le Canariens. Pertenece a la ACE, actual Asociación Canaria de Escritores, así como a la de los artistas plásticos y visuales. Colabora habitualmente con la Sala Canaria Leonor Pérez de la Biblioteca Nacional José Martí de La Habana, Cuba, y un largo etcétera. Ha sido reconocida con diversos premios nacionales e internacionales. Entre ellos podemos señalar el Premio Internacional Ciudad de Las Palmas en 2005 o el Accesi de Poesía Tomás Morales en 1999. En el 2020, el Cabildo de Gran Canaria le entrega la distinción de hija adoptiva de Gran Canaria.
Su obra recoge diversas antologías y selecciones de poesía canaria y española, así como una numerosa cantidad de libros colectivos en los que participa de poesía y narrativa poética. Tiene en su haber más de una veintena de poemarios individuales publicados, entre ellos La Grecia que hay en mí, Las 1001, Los caminos del agua, Mujer y palabra, Poemas perdidos, Pespuntes y un largo etcétera. Tiene una obra muy extensa. Tiene producción narrativa como los relatos de biblioteca, los relatos del más alto, antología de microrrelatos. Es una artista multidisciplinar que colabora y participa y organiza un montón de eventos culturales en los que hay artes plásticas, poesía, literatura, y lo combina todo ello, aglutinando a diferentes artistas de los diferentes artes, las plásticas, las gráficas, las de escritura. Su último evento que organizó fue Cicatrices, que se inauguró el mes de mayo del año pasado, el 2021, en Madrid, y está patrocinado por el gobierno canario. En definitiva, Verbel, como a ella le gusta que le llamen y como la conoce todo el mundo, es una artista multidisciplinar con una gran obra poética, pero es sobre todo una mujer cercana con una creatividad efervescente e inagotable que contagia a todo el que está a su alrededor. Realmente es una activista de la cultura. Y de esta poeta voy a leer de su poemario Pespuntes 2 poemas cortos. Verbel no titula nunca sus poemas, entonces el primero dice así: casi en la penumbra pedaleo sin descanso, sigo cosiendo y cosiendo. Mi máquina alfa acompaña mis desvelos, líneas, espacios, silencios y ruidos, más ruidos, ruidos monótonos, sin fin, lugares, precipicios, lunas, sueños, fatigas. Siento mi corazón, se abre el cielo de par en par, estoy cansada, rendida. Dejaré esta noche una pieza hecha, completamente terminada, perfectamente planchada y doblada, al igual que yo. Todo este poemario habla de un montón de emociones diversas y todo el vocabulario es de costura, de telas, de pespuntes. Es muy interesante. Y el siguiente que voy a leer dice así: desde que nací he vivido en la confusión. No supieron si yo era de raso o de satén. No adivinaron si era felpa o franela. No imaginaron si era algodón o muselina. No pensaron que podía ser organza o chiflón, si pana o terciopelo, paño o lana. Si acaso pudiera ser de rayón o nilón, sarga o tafetán, tergal o poliéster. No supieron cómo clasificarme, catalogarme para venderme más cara o más barata. Siempre he sido un tejido tan confuso, seguramente de esos que se llaman tejidos de fantasía.
Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo y voy a presentarles a ustedes un poeta que realmente no es muy conocido por la mayoría. Me imagino que por los eruditos y los licenciados sí lo conocerán. Se llama Antonio de Viana. Como ven, es de 1578, siglo XVI. Y curiosamente es uno de los grandes poetas canarios. Pero curiosamente también, su profesión no era ser poeta, sino ser cirujano. Estudió en Sevilla medicina, él nació en Tenerife, en La Laguna, de familia muy acomodada, porque evidentemente en aquella época quien podía estudiar eran 3 y medio, no podía estudiar más. Pero desde 1607 prestó sus servicios como cirujano en el Cabildo de Tenerife, para llevar a cabo la atención de los enfermos del hospital. También en Sevilla ocupó la plaza de médico cirujano del Hospital del Cardenal. Y ya en 1630, ante el notable aumento de su fama, sus contemporáneos tinerfeños consiguieron convencerle y llevarle nuevamente a la isla, con su antiguo cargo espléndidamente remunerado. En 1633 se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria, donde ejerció gran parte de su profesión. Fue médico del obispo Murga, elevando aún más su reputación entre miembros de tribunales y altas personalidades de otros órganos residentes de la ciudad Gran Canaria. En cuanto a su faceta de historiador y poeta, se le achaca que en sus escritos se haya inventado parte de los nombres guanches, que aparecen sobre todo en la historia natural de Viera y Clavijo, que también se basó en algunos de los escritos del poeta Viana para escribir Historia de Canarias, con el consiguiente error en la denominación de los nombres aborígenes que han perdurado hasta nuestro tiempo. Es decir, se inventó una serie de nombres que luego han tomado los demás como ciertos, ¿no? Cuando realmente pues eran el mismo caso que otros autores que se inventan palabras y luego pues todo el mundo las aplica como ciertas. Yo voy a leer de su libro Antigüedades de Islas Canarias un fragmento, porque es larguísimo, ¿no? Canto número 3, donde habla de una princesa guanche que se enamora de un capitán español y bueno, pues bebe los vientos por él, ¿no? Ya cuando el alba bella amanecía, víspera alegre del florido mayo, a las anales fiestas y placeres se prevenían los nivarios príncipes. Sale Dácil, la hija de Bencomo, doncella hermosa de su reino y corte, a la vega dostaba la laguna, con la licencia de su caro padre. Y el capitán Sigoñé y 100 soldados en guardia suya, porque ella desea tener la fiesta de la alegre día, hace que con su presencia el prado ameno, más bello, deleitoso y apacible, pero todo le da melancolía, que el alma siente de un cuidado aflicta. Díjole Guañameñe, el agorero, que un personaje de nación extranjera, que por la mar vendría al puerto y sitio marítimo, antiguamente llamado Añago, de ser hasta el fin de 1000 desastres, guerras, batallas, cautiverio y muertes. Su amado esposo, en dulce paz tranquila, parecióle ser cosa, aunque creíble, de suceder difícil. Y a esta causa la soledad le agrada de aquel bosque, y no el bullicio de la corte alegre. Es de muy poca edad, gallardo brío, tiene donaire, gracia, gentileza, frente espaciosa, grave, a quien circuye largo cabello más que el sol dorado, cejas sutiles que del mismo color del sol parecen arcos de oro, y corresponden crecidas las pestañas a sus visos. Los ojos bellos son como esmeraldas cercanas de cristales transparentes, entreveradas de celosos círculos.
Al fin, desde un robusto y alto monte cercano a la laguna, atenta mira del mar inquieto las revueltas ondas. Contempla en él el bien de su ventura y pensativa y lastimada dice: incierto mar, no sé si es bien que crea que atesoras el bien de mi esperanza, que aunque en creer es fácil quien desea, temeraria es la incierta confianza. Dudosa estoy como posible sea estar entre tus ondas de mudanza. Aquel que ha de venir a ser constante, mi dueño, esposo y verdadero amante. Las aguas apresura porque venga, con más presteza. Mira que lo espero y es muerte el esperar. No lo detenga tu inquieto movimiento porque muero. Aplaca este rigor lo que convenga y tráeme ya a mi amado forastero, que lo desea y ama el pensamiento. Y amar y desear es cruel tormento. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Josefina y yo he elegido una autora de nuestra isla, a Tere Perera, que nació en Mozaga. Cuando se lo comenté a ella me dijo: ¡ay Dios! Y yo en medio de ese gran plantel de poetas consagrados. Yo solamente soy una persona que le gusta escribir. Y yo añado poesía. Desde mi punto de vista, humilde punto de vista, eso es ser una poeta. Aunque nunca ha publicado en solitario, sus relatos y poemas han sido recogidos en más de una veintena de antologías. Por ejemplo, colaboró en Mujeres 88, con fines sociales, en más de 100 escritos a Padrón, o en la antología Abrazos a Benaoré, con fines solidarios con los damnificados de la isla de La Palma. También ha participado en diferentes festivales poéticos y acude, siempre que se lo solicitan, a leer algunos de sus cuentos o poemas a los alumnos de los colegios y los institutos de la isla, sobre todo en días señalados como el Día de la Biblioteca, el Día de la Poesía o el Día de Canarias. Tiene escritos varios cuentos y poemas infantiles, así como relatos y poemas que esperemos que algún día los publique y podamos disfrutar de ellos. Yo he elegido un poema que se titula Esporas del tiempo, con el que participó en el recital poético Versos, Volcanes y Viento, celebrado en la Villa de Teis el pasado mes de noviembre, que fue organizado por nuestra compañera Mercedes Minguela, en la que participaron autores de diferentes islas y también de la península. Esporas del tiempo. Me visto de nostalgia y observo la casa despojada de ropajes, sin ventanas, sin puertas. Abro el frasco de recuerdos íntimos y no consigo atraparlos entre los dedos. La casa me cuenta su historia, por eso rebusco huellas y rastros. Ya no resuenan los dulces consejos de madre, ni la voz de padre ronca. Tampoco la bulla de los hermanos peleando por el mismo espacio de la casa. Siento esporas de ternura grabadas en las cicatrices de cada pared. Se desvanecieron retratos, cuadros, cajas de costura, sus hilos imaginarios. Se perdió mi vestido de flores guardado en el armario, el aroma a café de cebada y el sabor a gofio amasado. Caracolean tiras de la vieja escoba en el rincón de la cocina. Fuera, el jardín es un espacio de silencios, con el gran árbol seco
huérfano de savia. Allí cantan los pájaros desabrigados. La brisa me trae una sombrera trenzada de luces y sombras para sacar esa nostalgia y continuar la senda. Gracias. Buenas noches. Soy Paulette. Voy a leer un poema de Félix Francisco Casanova. Ya nuestro compañero Manuel Martín nos dijo todo lo que había que saber sobre ese poeta, cuya trayectoria fue muy corta, que falleció con menos de 20 años. Aquí ven dos fotos. Una es de Félix Francisco Casanova y la otra de Arthur Rimbaud. Es que yo no conocía a Casanova y cuando lo descubrí inmediatamente me vino a la mente como un rayo el nombre de Rimbaud, Arthur Rimbaud, porque tienen muchas coincidencias entre ellos. Me enteré, de hecho, que mucha gente, muchos entendidos críticos, llaman a Casanova el Rimbaud canario o el Rimbaud español. Entonces, yo me pregunté por qué me vino eso a la mente y por qué esta gente dice esto. Pues es que los dos empezaron muy pronto, muy temprano a escribir, siendo casi niños, podemos decir, niños poetas. Proceden de medios sociales muy distintos, pero ambos, desde muy jóvenes, como digo, empezaron a escribir y se vislumbra en sus textos una rebelión, una rebeldía, vamos a decir, un anticonformismo, una forma de ver el mundo entre mágica y trágica, una forma de querer vivir la vida de una manera intensa y profunda y una genialidad innovadora e innegable. Y sobre todo lo que llama la atención es que Rimbaud decidió, no se sabe por qué, a los 19 años escribió su último poema. Y Casanova, por trágicas circunstancias, también escribió su último poema a los 19 años. Entonces ellos se puede decir que son adolescentes normales en su rebeldía y todo eso, pero no en su genialidad. Y en el hecho de que su carrera fue muy corta y que dejaron, por lo menos Rimbaud dejó una larga huella, influyó mucho en la literatura, y Casanova no tuvo tiempo. Y ahora leeré un poema de Casanova que se llama «Eres un buen momento para morirme». Amaneciendo y anocheciendo a un mismo tiempo, cariño, ¿no es esta la forma en que te gustaría vivir? En mi cabeza hay un álbum de fotos amarillentas y lo voy completando con mis ojos, con los más leves ruidos, atrapando olores en el aire y en cada sueño que sueño. ¿Sabes una cosa pequeña? La última página de mi álbum tiene tu boca lluviosa mordiéndome un labio, un disco de rock and roll y calcetines de colores. Mis ojos han sido rápidos, te he hecho el amor con la ropa puesta,
a través de una larga pajita dorada, mientras cruzabas la calle con el cabello ardiendo. Pero ahora son tus pies quienes dan mis pasos. Así que no te equivoques, pues me caería. Te bebo en cada vaso de agua que sacia mi sed. Mis palabras son claras como niños pequeños o espesas como semen empapando cortinas. Pero hoy tengo que inventar un nuevo idioma para conversar con tus tiernos maullidos eléctricos y los gritos de euforia de la gente que vive en tu cabeza. Debes saber que a veces soy como un entierro interminable, siempre triste y azul, subiendo y bajando por la misma calle. Pero otras veces soy un río de risa, corriéndome por toda la ribera, una felicidad contagiosa, haciendo el amor a la mar, una felicidad contagiosa, un revólver de amor, nena, y voy a disparar justo a tu corazón. Bang, bang. Bueno, pues hasta aquí este espectáculo, este acto de poesía. Evidentemente, el Grupo Letras para el Alma y, por supuesto, todos los integrantes de él, les dan las gracias por su asistencia y esperemos encontrarnos en otra ocasión leyendo poesía. Muchas gracias.